Si algo nos ha enseñado la pandemia del coronavirus es que un buen sistema de salud es vital para el bienestar de un país. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder en 2018, manifestó que uno de sus compromisos era mejorar el sistema de salud en un plazo de 3 años. Supuestamente el cambio sería tal que la atención médica de su gobierno sería equiparable a la de naciones como Dinamarca, Suecia o Canadá. Yo creo que en 3 años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. A 3 años de gobierno, analicemos cómo está el sistema de salud con López Obrador. Los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. México cuenta con 2 tipos de instituciones de seguridad social: las que atienden a los trabajadores del sector formal y las que cuidan a los trabajadores del sector informal. Entre las primeras están el IMSS, el ISSSTE y los hospitales de Pemex, Sedena y Marina, y antes de que AMLO llegara al poder, en las segundas se encontraban los servicios estatales de salud, el programa IMSS Prospera y el famoso Seguro Popular. Entre los años 2000 y 2018, el Seguro Popular logró que 33 millones de mexicanos tuvieran acceso a servicios públicos de salud. Sin embargo, como ya sabes, no garantizó un sistema óptimo. De acuerdo con el reporte del Coneval de 2018, en esta fecha en México había 21 médicos por cada 10,000 habitantes, mientras que en otros países con menos posibilidades económicas como Cuba o Uruguay, la cifra era de 67 y 37 médicos respectivamente. Además, México era uno de los países de la OCDE que menos recursos asignaba a salud. En 2015 destinó 5% de su PIB frente al 9% del promedio de las demás naciones. Asimismo, el 50% de los hospitales y unidades médicas que fueron construidas durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto quedaron suspendidas debido a graves fallas estructurales y de planeación, y sumado a todo lo anterior, había corrupción. De acuerdo con una investigación del bufete Pérez de H. Abogados, en la pasada administración más de 4,000 millones de pesos que salieron del IMSS y del ISSSTE fueron desviados a más de 800 empresas fantasma. Ante este panorama, AMLO presentó un plan de federalización de los servicios de salud, el cual consistía en garantizar consultas, atención médica y medicamentos gratuitos a todas las personas. Su plan mantuvo prácticamente intactas las instituciones encargadas de atender a los trabajadores del sector formal, y el cambio más significativo fue sustituir el Seguro Popular con el Instituto de Salud para el Bienestar o INSABI. El instituto entró en vigor el 1 de enero de 2020 con el objetivo de mejorar el deficiente sistema de salud que padecían millones de mexicanos. Sin embargo, de acuerdo con el informe realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, no ha logrado su meta. De acuerdo con la investigación, al instituto se le pidió atender a más personas, pero su presupuesto en vez de crecer se redujo. Pasó de 31% del gasto total en salud en 2017 a 28% en 2021. Si contemplamos que la institución de salud de la 4T tiene un mayor número de personas afiliadas y un menor presupuesto, tenemos como resultado una contracción del gasto per cápita. El gasto por mexicano sin seguridad social pasó de 3,600 pesos en 2019 a 2,900 pesos en 2021. Para que te des una idea de lo bajo que es, el gasto per cápita de Pemex es de 29,800 pesos por persona. Y no solo ha bajado el presupuesto general. Si echamos un vistazo a los servicios médicos de alta especialidad, encontramos algo muy similar. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora llamado FONSABI, ofrece los recursos para la atención de 66 enfermedades de alto costo como el VIH o diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, de 2019 a 2021, su presupuesto se redujo 37% y para 2022 todavía se ve más crítico el panorama, pues propone que durante el primer semestre de 2022 el remanente del patrimonio de este fondo se utilice para vacunas y para los gastos de operación asociados, dejando en el desamparo a miles de enfermos. En el punto 5 tenemos al IMSS. Durante el primer año de gobierno de López Obrador, el instituto sufrió una asfixia presupuestal que impactó en la atención de los derechohabientes, dejándola debilitada ante la pandemia de COVID-19. Hasta octubre de 2020, el instituto registró un subejercicio de 21,000 millones de pesos que no se habían gastado en medicamentos y material de curación, en equipo médico, personal y en obras. Esta cifra impactó prácticamente en todos los servicios. Hubo menos doctores, se atendió a menos enfermos y se vacunaron a menos personas.
Ya para este 2021 parece que las cosas empiezan a mejorar. De acuerdo con el director general del IMSS, Zoe Robledo, al cierre del pasado mes de octubre, el instituto tuvo 5,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, lo que quiere decir que tiene suficiencia financiera debido a que se diversificaron las inversiones y se implementó una mejor administración. En cuanto al ISSSTE, pues no hay mucho que presumir. Sus ingresos que se obtienen a través de cuotas, transferencias del gobierno y venta de bienes y servicios sufrieron una caída del 17% en el tercer trimestre del año, mientras que sus gastos superaron en 4 veces sus ganancias. Aparte, aunado a las malas finanzas, también hay escándalos de corrupción. Recientemente, la Fiscalía judicializó una carpeta de investigación contra 8 funcionarios del ISSSTE por contratos opacos. Por mencionar un caso de la lista negra, su director jurídico, José Trujeque Ramírez, supuestamente habría permitido un pago duplicado por más de 800 millones de pesos en favor de una empresa subsidiaria del grupo Fármacos Especializados. En los días en los que estalló la bomba, el director del instituto renunció y en su lugar llegó Pedro Centeno, quien se comprometió a limpiar la corrupción del organismo. Por otro lado, tenemos a una pieza fundamental del sector salud, el personal médico. De acuerdo con la Secretaría de Salud, México tiene un déficit de 140,000 médicos generales, 30,000 médicos especialistas y 300,000 profesionales de enfermería. Debido a esto, el gobierno de López Obrador impulsó modificaciones al Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, lo que permitió duplicar a 20,000 los lugares para que más médicos estudiaran una especialidad en 2020 y para 2021 se agregaron otras 10,000 plazas. Lo anterior es positivo, no obstante, falta atender otro detallito: sus salarios. Los médicos en México reciben en promedio 16,000 pesos mensuales, cifra que es casi una tercera parte del sueldo que reciben los trabajadores de salud en países como Brasil o España, aun cuando las actividades y jornadas son prácticamente iguales. En cuanto a las enfermeras, el salario promedio en México es de 9,900 pesos al mes, cifra 50% menor a lo que ganan en Chile o Italia. Y esto es muy importante porque no podemos exigir una atención como la de Dinamarca o Suecia si nuestros médicos absorben más de la carga que les corresponde y ganan sueldos muy por debajo del promedio. En octavo lugar tenemos uno de los puntos más graves: los cambios en el esquema de adquisición de medicamentos que han generado un grave desabasto. La administración obradorista culpa a los sexenios anteriores por este problema, argumentando que en el pasado había corrupción, lo cual es cierto. Entre los años 2008 y 2018, el IMSS pagó 18,000 millones de pesos de sobrecosto en medicamentos y ese es solo un ejemplo. Sin embargo, el plan de la 4T para resolver la problemática salió peor. El gobierno federal se comprometió a cambiar los procesos de adquisición y distribución de medicamentos, pero subestimó la complejidad del asunto. Debido a su inexperiencia, la mayoría de los contratos se han dado mediante adjudicaciones directas y las compras se han realizado a destiempo y de forma incompleta, y eso cuando se puede comprar. A esta mala ejecución se unió una fallida estrategia anticorrupción. Verás, la 4T vetó las compras de las 3 principales distribuidoras de insumos médicos del país sin antes tener un plan estructurado alterno. Lo peor del caso es que a todo esto se le sumó la crisis sanitaria del COVID, lo que hizo crecer aún más el desabasto. Las consecuencias las conocemos. La falta de medicamentos, sobre todo para el tratamiento contra el cáncer, ha causado denuncias, protestas y desafortunadamente muertes. Por último, no podemos hablar de salud sin mencionar a la pandemia. Posiblemente pienses que algunos de los problemas previamente mencionados se agravaron por la pandemia, y sí. La emergencia sanitaria obligó al gobierno a priorizar los recursos para la atención del coronavirus, no obstante, ni los recortes a las instituciones le permitieron a México salir bien librado. Hoy por hoy, nuestro país es la nación con más muertes de personal médico a causa del COVID, se mantiene como uno de los 5 países con más muertes por el virus y presenta uno de los mayores índices de exceso de mortalidad, mientras que Dinamarca, nuestro referente, está entre los que tuvieron menos exceso de mortalidad. Durante los casi 2 años de pandemia, los médicos han denunciado falta de insumos, de capacitaciones y hasta el pago de sus sueldos, mientras que miles de mexicanos han padecido las deficiencias de un sistema de salud que dista abismalmente del de los países nórdicos. La mayor crisis sanitaria del último siglo llegó a un país rezagado en infraestructura, con déficit de personal médico y con poco presupuesto en relación a sus necesidades. El objetivo de que todos los mexicanos con o sin seguridad social recibieran atención médica gratuita y de calidad no solo no se alcanzó, sino que hoy son menos los ciudadanos que tienen acceso a este derecho. De acuerdo con el informe Medición de la Pobreza 2020 del Coneval, México aumentó el número de personas sin acceso a servicios de salud al pasar de 20 millones en 2018 a 35 millones en 2020. Estamos hablando de una diferencia de 15 millones. Los números no mienten y ante el retroceso parece que estamos a décadas de hacer realidad el sueño de AMLO. El reto es extraordinario y son pocos los países del mundo que han sabido enfrentarlo. ¿Tú
¿Crees que México algún día lo logre? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Te invito a que acá abajo en los comentarios nos cuentes cuál ha sido tu experiencia durante estos 3 años con el sistema de salud mexicano. También te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo haces y a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Muchas gracias por ver este video y yo te espero acá en el siguiente.